El perdón es más grande el tema. Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Es un pasaje de la Biblia o no? Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y viene a nuestra mente muchos pasajes de la Biblia donde Dios ha perdonado. Primeramente, podemos recordar en el Antiguo Testamento cómo perdonó a Adán y a Eva. Podemos recordar también cómo perdonó tantas mentiras de parte de Abraham, de la falta de responsabilidad por parte de Elí para con sus hijos. Y esto viene a colación porque cuando hablamos de perdón y tenemos como título, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, podríamos caer en decir que el Señor Dios no perdonó a Elí y murió justamente con sus hijos, pero perdonó a David, ¿verdad? También su pecado. Perdonó muchas veces y las malas maneras de pedir por parte del pueblo de Israel, la desobediencia del mismo Israel, antes de Israel, ¿cómo se llamaba? Jacob, que también fue tremendo y Dios perdonó. Entonces vemos en el Antiguo Testamento ese tipo de ejemplos. En el Nuevo Testamento vemos la vida del Señor Jesús perdonando los pecados, y por lo cual le seguían. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Y por eso lo seguían. Vemos también al Señor Jesús perdonando tus pecados son perdonados. ¿Qué es más fácil? Decía una de las parábolas: decir tus pecados son perdonados, o levántate y ven en paz. Y ambos hizo, los perdonó y se levantó. También vemos al Señor Jesús perdonando a la insistente mujer que lo toca, ¿no? Alguien me tocó y él dice, solamente sé que tú puedes perdonarme. O decía el mismo Nicodemo, solo tú tienes palabras de vida eterna, o Pedro. Entonces son muchos pasajes que vienen a nuestra mente cuando decimos que así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y Él nos está hablando a nosotros sus hijos, nos está hablando para que nosotros perdonemos de igual manera. Cuando estábamos leyendo estos pasajes, si nos dimos cuenta, vamos a ver nuestras Biblias allí en Colosenses 3:13. ¿Qué dice Colosenses 3:13? A ver si lo podemos leer por medio de Efesios, y enseguida está el libro de Filipenses, y luego Colosenses, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 13, dice: unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, como cristianos, a veces pasamos por alto la relación directa entre el perdón de Dios y el perdón que nosotros otorgamos. Muy fácilmente se nos olvida lo que Dios nos ha perdonado. Leíamos en clases pasadas y en los mensajes de domingo también que el perdón que Dios nos ha otorgado es un regalo. Dice la palabra perdón. ¿Qué es un don? Para nosotros es algo que Dios da gratuitamente. Entonces el perdón es algo que Dios nos da gratuitamente. Dice su palabra que estando muertos en delitos y pecados, Él nos tomó así como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a veces podemos decir, yo nací en una cuna cristiana, o yo vengo del mundo, decimos algunos, en algunas maneras de decir que todavía no conocimos el Evangelio. Pero aún quienes están en un hogar cristiano o criados por padres cristianos son pecadores. ¿Por qué? Porque son desobedientes, primeramente a Dios, porque no se sujetan a sus padres. Desobedientes a Dios porque no escudriñan la palabra. Son pecadores. O sea, toda la transgresión, todo lo que
no pues está en contra de la voluntad de Dios, es pecado. Tu palabra dice que nosotros debemos orar día y noche y sin cesar. No lo hacemos. O pedimos todo el tiempo: Señor, ayúdame para que yo vaya bien a la tienda. Ay, qué trivial. Una trivialidad. Voy a la tienda y le pido permiso a Dios. No sé si a la salida me resbalen, me atropellen, me avienten y caigan, me lastimen. Yo no sé qué va a pasar. Lo hemos visto en más de una ocasión, que sales y no sabes si regresas. El último caso es el de los papás, no sabíamos si iba a regresar, estuvo internado y no regresó a su casa después de 3 días, que salió y no sabía qué iba a hacer. Entonces, ese tipo de cosas también son pecado. Estoy diciendo es que nosotros no consideramos nuestras acciones diarias como un pecado. Como no las consideramos un pecado, cuando nosotros nos vemos o nos enfrentamos a alguien que nos agrede, o nos insulta, nos hace sentir mal, nos incomoda, no lo podemos perdonar. Precisamente porque no reconocemos que nosotros somos pecadores y que Dios nos perdona constantemente. Entonces, como no valoramos el perdón de Dios, difícilmente podemos nosotros perdonar. ¿Qué pasó allá en una de las parábolas, en la palabra de nuestro Dios, cuando un señor le debía mucho dinero al rey, a su patrón, y el que debía se pone de rodillas y perdóname, y no me vayas a cobrar esa lana, te va a ir mal, y lo condona el dinero, el rey, ¿verdad? Y cuando él sale se encuentra a su deudor. Él también había gente que le había pedido dinero a él. ¿Y qué es lo que le? ¿Qué es lo que hace? Lo trata muy mal. No es misericordioso. Y va, y la gente que lo rodea y lo conoce, va y le cuenta al rey. Tú le perdonaste, pero él no pudo perdonar. Y es lo mismo que sucede con nosotros. A nosotros nos perdona seguramente mucho, pero nosotros no podemos perdonar ni tanto. Hemos estado platicando en estos temas de pacificadores o cómo solucionar conflictos entre estas personas, y veíamos que de alguna manera nosotros podemos pasar por alto algunos pecados. ¿Qué será? El amor cubre multitud de pecados. Pero también veíamos que había pecados que no podemos pasar por alto. Unos pecados que no podemos pasar por alto son los pecados que verdaderamente ofenden a Dios. Pecados que nos hacen perder nuestra relación. ¿Tampoco? O sea, yo tuve una diferencia contigo y no estoy en paz 1, 2, 3 días, no puedo pasar por alto ese pecado y lo tengo que tratar. Otro tipo de pecado es cuando alguien robó, asaltó, violó, mató, y nada más de perdón no se acaba aquí. Tenemos que seguir nuestras leyes. O sea, aunque yo me haya perdonado, lo correcto es denunciar. A veces nosotros pasamos por alto esa parte. Somos muy cristianos y no denunciamos y vuelven a cometer muchas atrocidades, fechorías nuevamente. Lo vemos de una manera muy normal o coloquial cuando alguien roba y no lo denunciamos y lo roba a nosotros y lo roba a otro y lo roba a otro y lo roba a otro. Y hemos visto programas de asesinos en serie y nadie denuncia, nadie da seguimiento, y quizá la persona a la que dañó primero ya lo pasó por alto, ya después de 10 años no pasó nada, 5 años, yo no sé el tiempo que haya pasado, no sucedió nada, pero no se denunció el acontecimiento. Bien, ¿qué no es el perdón? El perdón no es un sentimiento. El perdón no es si me siento bien o perdono.
o para que no se sienta mal, lo perdono. El perdón no es sentimiento, eso tenemos que dejarlo muy claro. El perdón no es olvidar tampoco, porque cuando, decía yo, nos cortamos, nos dejamos la mano y ya no me duele, pero me quedó la cicatriz. No olvido, porque cuando lo veo recuerdo que ya no me lastima, pero ahí está. Igual a nuestros recuerdos, ahí está, ¿no? El olvidar, el tratar de olvidar no es perdonar tampoco. ¿Bien? El perdonar tampoco es excusar. Es decir, por ejemplo, no te diste cuenta que me lastimaste, o lo hiciste cuando te dio la chiripiorca, o vi que venías de malas, pegaste, insultaste y te sacaste de quicio. O sea, tenías toda la validez para estar enojado y lastimando. No es una excusa, no, tampoco es una excusa. Pero ¿qué sí es el perdón? El perdón es una decisión. Tú decides perdonar. Y tenemos que verlo siempre a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y Dios mandó a su Hijo para rescatarnos. Él decidió hacer algo y decidió de qué manera nos iba a perdonar. Un sacrificio, un derramamiento de sangre para perdón de pecados. En eso creemos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En eso creemos. Entonces, si nosotros decidimos perdonar a alguien, nos va a costar. Nos va a costar. ¿Por qué nos va a costar? Porque seguramente voy a pasar por alto las ofensas que me hice. Y me va a costar a mí. Yo decido si ya no voy a usar esas ofensas en contra de esa persona. Si no voy a chismear con alguien más lo que hizo esa persona conmigo. Yo decido lo que tengo que hacer. Es una decisión, como decía ya. Vamos a ver nuestras Biblias. Ahora vamos a ver nuestras Biblias allá en Lucas. A ver, David, Lucas 7, versículos 42 y 43. Y Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. A ver, David, Lucas 7, versículos 42 y 43. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonamos, y pues con ellos te amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que él a quien perdonó más, que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿A quién perdonó más? Al que debía más. ¿Sí me explico? Yo hablo que tiene un costo. Y perdonas más al que más le condonas. ¿A quién perdonó más? Al que le debía más. Tiene un costo, cuesta el perdón. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios 2, de 7 al 10? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois los y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Qué dice aquí entonces? El perdón nuevamente cuesta. El perdón no tiene que decir nada más olvidar, decía Matías, es una decisión. Y ahí dice que lo perdonemos para que no sé qué. Los primeros versículos, el primer versículo. Para que no sea consumido en tristeza. No sea consumido en tristeza. O sea, no me lo voy a acabar y diario le voy a recordar lo que hizo y lo voy a estar señalando. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pero también está diciendo allí que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Y somos un medio para que Él aprenda del perdón. A veces decimos con mucha facilidad y
y lo venía escuchando en una de las predicaciones. Hoy le puse otra atención y lo escuché otra vez y decía, decimos que queremos ser de bendición y ser bendecidos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que enseñar a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. Estamos siendo de bendición a alguien. Y somos bendecidos porque si yo predico la palabra, llevo un fruto a Dios. Eso no lo consideramos. Yo tengo que compartir y decirle lo que Dios ha hecho y quién es Dios a través del perdón. Es una manera de dar testimonio y Dios me va a recompensar a mí. Y eso no lo vemos regularmente. Así dice, ¿no, Pablo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Si somos obedientes y no estamos faltando a lo que Dios nos dice que perdonemos como Él nos perdonó, estamos siendo obedientes a Él. Eso nos debe, nuevamente, estamos hablando del puro perdón. Y solamente dice que le perdonemos y le consolemos como en amor. Eso es, Dios no nos paga conforme a nuestras acciones. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Entonces tenemos que recordar nosotros muy bien qué es lo que nosotros sabemos del perdón. El perdón lleva más cosas de las que aparentemente sabíamos o conocíamos hasta este momento. Entonces, el perdón tiene que ver, no solamente no es sentimiento, no es tampoco olvidar, ni tampoco es excusar, es una acción. El perdón es una acción. También dice entonces la palabra de nuestro Dios, allá en Isaías 53, versículo 4 al 6, hola, por favor. A ver, Pablo, por favor. Primera carta de Pedro, 2:22, versículos 24 al 25. 4 al 6. Vamos a ver qué tipo de perdones se queda Dios. ¿Qué dice allí, yo? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tomamos por aceptados, por heridos de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. No, ¿le cuesta o no cuesta el perdón? ¿Le costó o no la vida? ¿Le costó sí o no ser castigado y lacerado y muerto y desangrado? Sí, le costó. Nosotros tenemos que, diríamos comúnmente, sudar la camiseta para poder pedir perdón también. No va a ser fácil. No es lo que nosotros esperamos. ¿Qué más, Pablo, qué dice? Debes de esperar nadie hasta que salga. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Quien llevó el Hijo de los pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros quedáis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ya viste? ¿Sí o no? El perdonar cuesta. A veces yo honestamente no lo había considerado que el perdón cuesta. El perdón cuesta y es lo más difícil, el perdonar. Y el perdonar cuesta y el Señor Jesús pagó
nuestra deuda. Así dice un canto: Jesús pagó mi deuda, en deuda ahora estoy, Él me hizo libre del pecado y en vida ahora estoy. Así dice el canto. Dice Colosenses 1, versículos 19-20: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Cuesta, no es olvidar, no es pasar por alto, no es un sentimiento. Seguimos entonces. Decía yo hace un momento que debe haber una actitud. Para nosotros es difícil encontrar una actitud correcta. Cuando nos dicen a nosotros, a Pablo, que lo conocemos de todos lo conocemos a Pablo, pon la mesa, ¿cuál es su actitud? Aunque lo haga, ¿es correcta la actitud? No, porque no le está diciendo que de buena voluntad ni con todo el deseo. Dice entonces, ¿cuál es otra actitud incorrecta? Una actitud incorrecta podría ser: puedo poner la mía cuando ya estoy cansado y no puedo dormir, o me toca dormir tarde. Lo sé que voy a dormir poco tiempo, sé que así son las cosas, nuestras circunstancias actualmente en familia, pero mi actitud no es la más correcta. Porque aunque no lo estoy diciendo, o a veces lo digo, estoy molesto, estoy enojado, no me agrada, no me gusta. No es una actitud de sujeción a lo que está pasando voluntariamente. Lo estoy haciendo a fuerzas, aunque no me guste. Entonces, eso tiene que ver con nuestra manera de dar el perdón. ¿Cómo vamos a perdonar? ¿Para quedar bien con Dios? ¿Para que los demás vean que sí cumplo? ¿Para decir de una manera superficial, comunicar el Evangelio? ¿Habrá un impacto en la vida de la otra persona y en mi vida si no lo hago con una actitud correcta? Claro que no, ¿verdad? Entonces, tenemos que, dice aquí mis apuntes, tener una actitud de perdón es incondicional. O sea, no le voy a poner condiciones. Te voy a perdonar si no lo vuelves a hacer. Te voy a perdonar si la próxima vez me disparas un cafecito. Te voy a pasar por alto, pero la siguiente no lo vuelvas a hacer porque no respondo. ¿Dónde quedarían los pasajes? ¿Cuántas veces debo perdonar? Decía el apóstol Pablo, allá en la conocida carta que hemos leído en el Evangelio de Mateo. ¿Hasta qué? 70 veces 7. O las veces que sean necesarias en un día. 7 veces vine a ti en un día con lo mismo. ¿Lo tienes que perdonar? Entonces, esa es una actitud correcta. Entonces tendría que yo reconocer, y esa es la intención de esta tarde, noche, es que empecemos a reflexionar si nuestra actitud está siendo correcta de perdonar. Solamente quiero pasar por alto, quiero suplir, quiero cumplir nada más, pero no obedecer a Dios en todo. ¿Cuál sería la manera correcta? ¿Cómo sería la manera correcta en la que Dios nos ha perdonado? El perdón es que un regalo de Dios. ¿Y qué es un regalo? La gracia de Dios. Algo que no merecemos. Entonces, cuando nosotros vamos a perdonar, tenemos que hacerlo con la misma gracia con la que nosotros hemos sido perdonados. Que no
nos pagan conforme a nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestros pecados. Nosotros tendríamos que estar perdonando de esa manera. Extrañamente, o para las personas en general que no leen la Biblia, eso sería ilógico, sería irracional. Pero dice la palabra de nuestro Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo y que nosotros hemos sido renovados, hemos sido regenerados, hemos sido comprados y ahora hemos pasado a formar parte de la familia de Dios y ahora formamos parte de su cuerpo. Entonces no debiera ser tan difícil. Ya dijimos que sí cuesta, claro que cuesta, pero lo tenemos que hacer como un regalo que vamos a dar nosotros. ¿Qué más dice? Otorgar el perdón es incondicional al arrepentimiento de la persona. Si la otra persona no se ha arrepentido y yo lo quiero perdonar, yo le quiero perdonar, aunque él no se haya arrepentido, él le entregará cuentas de lo que está haciendo y yo pondré mi actitud. Aunque él no se haya arrepentido, tengo que ocupar lo que ya hemos platicado hace algunos viernes atrás, y es: no me voy a detener en la circunstancia, no voy a usar esa circunstancia para atacarlo, no lo voy a estar contando a las demás personas, porque yo decidí perdonar. ¿Se imaginan si Dios nos perdona aunque yo no me arrepienta? No me lo está contando, porque dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de dónde pone Dios nuestro pecado? O lo pone aquí para que lo estemos recordando. Él no lo recuerda. Aunque yo no me haya arrepentido, Dios lo perdona, porque aún en toda su creación, no en todos sus hijos, en toda su creación pasa por alto muchas cosas. Si no, ya nos hubiera desaparecido a todos. Entonces, nosotros tenemos que reconsiderar si lo voy a perdonar lo voy a dejar muy lejos, no lo voy a usar para atacar. Bien, hay dos etapas del perdón, ¿verdad? Una es la que se da, fíjense, lo voy a leer para que lo entendamos. Ambas etapas del perdón fueron demostradas vívidamente por Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, mantuvo una actitud de amor y misericordia para quienes lo mataron. Padre, dijo Jesús, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero en el Pentecostés se reveló la respuesta a la oración de Jesús. 3,000 personas escucharon el mensaje del apóstol Pedro y quedaron profundamente conmovidos cuando se dieron cuenta de que habían justificado el Hijo de Dios. Al arrepentirse de su pecado, se completó el perdón y fueron reconciliados. Leíamos apenas con Pablo qué es lo que hizo Edison, Tomás Alva Edison, y él hizo una bombilla, inventó una bombilla, y dice ahí la historia que hizo la bombilla, así terminada, y se la dio a uno de sus ayudantes. Guárdala. Y la tomó y la tiró. ¿Cuál sería la actitud de Tomás Alva Edison? Cuando su bombilla, que ya funcionaba, la rompe y era única. Enojado, ¿no? Yo me enojaría. Yo estaría molesto y no le volvería a confiar nada a esa persona. No fue esa la actitud de Tomás Alva Edison. Volvieron a hacer otra bombilla y le volvió a decir: tómala. Son las dos partes. Te perdono y no ocupo, sino que te doy toda la oportunidad de volver a confiar en ti. Entonces,
Dios cuántas veces nos perdona y vuelve a confiar en nosotros como sus hijos. Eso tiene que ver con el perdón y lo tenemos que aprender. Cuando yo le digo a una persona te perdono, tendría que volver a tener ese mismo tipo de relación con la persona. Si no, no la he perdonado como Dios manda o como Dios nos enseña en su palabra. Si no nos hubiera perdonado aquellos que crucificaron a su hijo, no les hubiera dado el Espíritu Santo y se los dio y no lo dio. Debiéramos volver a comentar el pecado que pasó. Ahora, no debieras. O sea, no, ¿por qué? Porque ya lo perdoné. Y dice incluso en nuestras leyes, no puede ser acusado por el mismo delito 2 veces. Y me surge a mí una situación muy peculiar. Le decía hace como un mes, se nos dañó una máquina y supuestamente yo tuve la culpa. Y me crucificaron porque yo tuve la culpa. Ya soy el peor y todo lo que ustedes gusten. El día de ayer nos damos cuenta que esa máquina quedó mal instalada. Y otra vez recuerda lo que hice. Y le dije yo, ya me crucificaste hace un mes por esto, ¿por qué otra vez lo mismo? Ahora dije, no volviste a hacer mi chamba. Cuando estoy recordando lo que hicimos hace un mes. Alguien hizo mala chamba. Si me crucificaste, componlo, no nada más me digas si no lo compones. No, pues ahora hay que volverlo a hacer porque se equivocó. Entonces, ese tipo de cosas son las que vivimos día a día nosotros. Hay consecuencias, aunque Dios nos haya perdonado. Hay consecuencias. Claro que hay consecuencias. ¿Cuál fue una de las consecuencias del rey David cuando Dios le perdonó? Se murió su hijo. ¿Qué más? Su hijo, le quitaron su reino y su hijo tuvo que ver con su esposa. Toda una serie de situaciones muy difíciles para el rey David. Pero él sabía que aunque Dios lo había perdonado y le había dado paz en su interior, las consecuencias de su pecado vivieron. Entonces, a eso me refiero yo y tenemos que ponerlo en un buen contexto cuando decimos un esposo alcohólico que golpea a su esposa y se convierte al Señor. Una de las golpizas lastimó a la mujer. La mujer no tiene que denunciarlo porque ya ahora es buena, o tendría que pagar las consecuencias aunque sea cristiano. Tendría que pagar las consecuencias. Eso es precisamente lo que a veces nosotros como hijos de Dios no tomamos en cuenta. Dios actúa de esa manera. Y nosotros, aunque perdonemos, tenemos que seguir el proceso. Cuando alguien incumplió, eras un matón, qué bueno, te convertiste, gloria a Dios, pero estás en la cárcel por lo que hiciste, aunque te haya perdonado la familia a la cual dañaste. Y pueden ser muchos ejemplos. Hay que corroborar si nosotros realmente nos hemos perdonado y si nos hemos arrepentido cuando estamos del otro lado. Cuando alguien viene y nos pide perdón, está la otra cara de la moneda. Yo puedo perdonar, pero si yo ofendí a alguien más y yo digo que ya me arrepentí, tenemos que pasar un examen de conciencia. ¿Se acuerdan del examen de conciencia? ¿Cuál es? Dice que si nosotros queremos pedir perdón, nos tenemos que dirigir a todas las personas involucradas. 1, 2, evitar el decir, sí te ofendí, pero no justificando lo que hice. O tal vez debe de quedar fuera de un arrepentimiento genuino. Hay que reconocer nuestra falta de una manera directa,
o concreta. Así tal cual, directito. Te hice esto, te fallé en esto. No pasando por alto lo que haya hecho. Tengo que ser tan directo como sea necesario. Y reconocer los daños que ocasionó esa actitud. Decía yo hace un momento de arrebato, de no puedo volver y puedo estar. Aunque yo me arrepienta, tengo que pagar las consecuencias. Empezar a llevar mejor, tengo que ayudarle, tengo que pagar las consecuencias de lo que yo estoy realmente arrepentido, no nada más, es que se me fue la mano. No es así. Dice, hacer de las consecuencias, cambie el comportamiento y pida perdón. Quizá hay que, decíamos en esa ocasión, hay que preparar el camino. Es que yo una vez no me perdonó, otra vez. Y platicábamos en esa ocasión que quizás debamos llevar a un intermediario, a un juez, a alguien que sirva de árbitro, no sé. Pero tenemos que buscar los medios para que haya una reconciliación, si se quiere una reconciliación. Si no, pues va a ser bien difícil. Bien. También tenemos que evaluar de qué manera nosotros contribuimos a esa situación como se presentó. Hay algo que nosotros no consideramos, y es, si nosotros hemos presentado problemas con alguien, ya reconocimos nuestras faltas, sabemos que le sumamos algo al problema, difícilmente reconocemos que en esa situación Dios está obrando. Yo lo ponía el día de ayer cuando veníamos 3 horas en el camión. Dame tranquilidad y dame sabiduría para entender. Porque por mí mismo no entendería que parecía que le estaban poniendo el pie para llegar más tarde por mi tiempo. Y me puede haber enojado. Me puede haber llegado echando lumbre, enojado, muy molesto porque hace mucho tiempo. Pero cuando no reconocemos que Dios es obrando y Dios quiere fortalecer nuestra paciencia, nuestra integridad como personas, nuestra humildad para aceptar lo que está pasando, no hemos crecido. Y esto es lo más difícil, aprender en medio de las circunstancias que no nos agradan. Decíamos también en los domingos, cuando el papá le dice al hijo que haga algo, es que siempre es que no me gusta, algo no aprendemos. Entonces tiene que ver con aprender a sabiduría, inteligencia, dependencia de Dios. ¿Qué Dios me está mostrando en ese momento? ¿Cuál sería nuestra salida? Después de haber platicado, para concluir, ¿cuál sería nuestra fortaleza para poder perdonar o para poder arrepentirnos? ¿De dónde lo deberíamos tomar? ¿Qué lo deberíamos tomar? Es el Señor Jesús. Entonces, no hay mejor ejemplo. Entonces, cada vez que nosotros vivamos situaciones difíciles, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios me ha dado, cómo me lo ha dado, con qué amor me lo ha dado, para que yo me comporte de igual manera con la persona con la cual tengo el. Eso nos debe de ayudar mucho a seguir adelante. Vamos a terminar con algunos pasajes. Mateo 5:24. Pablo, Mateo 5:24. Ya habíamos leído Lucas de David, Lucas 27:28. Entonces Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, versículos 4 al 8. A ver, Pablo, ¿qué dice Mateo 5:24? Deja el hijo delante de la primero con tu hermano y entonces ven y recibe
Tenemos que estar a cuentas para poder presentarnos delante de nuestro Dios. Dice Lucas 17, versículos 3 y 4: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué dice entonces Filipenses 4, versículos 4 al 8? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay duda alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Ya vieron? Son recomendaciones. Dice Lucas 6, versículos 27 y 28. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. 6, 26, 27 y 28, perdón. 27 y 28. Esta parte dice C.S. Lewis. Voy a terminar con esa frase, un pensamiento de C.S. Lewis. No pierde el tiempo preocupándose si usted ama a su prójimo, es decir, actúen como si lo hicieran. Tan pronto como hacemos esto, encontramos uno de los dos grandes secretos. Cuando usted se comporta como si amara a alguien, en poco tiempo llegará a amarlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si es luego que está diciendo que no estamos pensando si amo a alguien o si puedo amar a alguien. Dice que vayamos y amemos a alguien. O sea, no lo pensemos, sino que lo hagamos. Nuevamente, ¿qué es una acción? Decíamos que el perdón es una acción, no es un sentimiento. Es que no me nace hacerlo, no es de sentimientos. Decides hacerlo, lo haces, amas a esa persona. Y decía yo en alguna ocasión, en alguna de las predicaciones, si no mal recuerdo, es uno de los tantos ejemplos que hemos escuchado. Cuando le daba, no quiero a mi suegra, y le voy a dar un té, y va con el sabio y dice, ¿qué voy a hacer para poder quedarme sin suegra? Dale este té, y dale este té. Y en poco tiempo vas a ver que ya desaparecerá. Y ella, de una manera consciente, rápida, presta, le preparó, toma tu tecito, y cuando se dio cuenta ya amaba a la suegra. Y la amaba porque ella creyó que le iba a matar, pero no era cierto. Realmente no era cierto. Lo que estaba haciendo era reconocer al poco tiempo que se empezó a preocupar por ella, en lugar de rechazarla, cambió todo su sentir. ¿Qué es lo que está diciendo? Si es lejos en su pensamiento. No estés pensando en no hacerlo o en lo malo que te ha hecho. Piensa en bendecir a alguien. Piensa en bendecir a alguien. Eso es el tema del día de hoy. Ya no me dediqué a hacer tantas presentaciones. Me dediqué más a estudiar un poquito más cómo presentar de una mejor manera esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para